Ok, entonces vamos a comenzar el tema de hoy, ¿sí? Que básicamente verá las LCD alfanuméricas, son pantallitas muy comunes de 2 y 4, o sea, 2 y 4 líneas, y entre paréntesis ¿verdad? He colocado el código del chip, el controlador que típicamente incluyen ¿verdad? Estas pantallitas, es HD 44780, ¿sí? Que es Hitachi, si mal no recuerdo, ¿sí? Okay. ¿De qué vamos a hablar? Pues primero vamos a describir una pequeña descripción de la pantallita LCD, de las pantallitas LCD. Aquí falta un 4, por cierto. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de todo lo que sea compatible, ¿verdad? O eso aplica, ¿verdad? Todos los que sean compatibles con HD 44780, ¿verdad? Vamos a hablar de los pines, ¿sí? Los tipos de acceso, ¿sí? O sea, lectura, escritura, vamos a ver instrucciones, datos, etcétera, etcétera. Vamos a mencionar el conjunto de instrucciones, a ver que realmente si estos módulos son pues hasta cierto punto avanzados, incluye un cierto conjunto de instrucciones. Y vamos a ver cómo podemos crear una interfaz de programación, ¿sí? Aparte de eso, cómo podemos crear símbolos personalizados. Algunos modelos, ¿verdad? Soportan eso, ¿sí? Traen un set de, ¿cómo se llama?, de caracteres predefinidos, ¿sí? Algunos caracteres ASCII más otros caracteres por ahí asiáticos. Y por último vamos a ver un ejemplo ¿verdad? De cómo mostrar hola mundo en el LCD. Por lo menos eso debe dar una idea, ¿sí? Clara de cómo funciona este tipo de dispositivo, ¿sí? Bueno, este tipo de dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, compatible, vamos a decir, todo este tipo de dispositivos de pantallas de desplegado, ¿verdad? LCD que tengan, perdón, un controlador compatible, o sea, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero si es compatible con HD 44780, entonces básicamente tienen estas mismas características. Y lo bueno es que, vamos a decir, si tenemos una librería que funciona ¿sí? con una pantallita LCD y tenemos otra que dice que es compatible con este mismo chip, ¿sí? Entonces la misma librería no funciona. O sea, no tenemos que estar, ¿cómo se llama?, programando diferentes librerías, ¿sí? Entonces, esta es una pantalla alfanumérica, y llamamos alfanumérica, que ya contiene, o sea, como parte del chip como tal, o sea, del componente, vamos a decir como tal, ¿sí? Una serie de caracteres, o sea, alfabéticos y numéricos, ¿sí? A diferencia, como vamos a ver después, de la GLCD, de la Graphic, ¿sí? LCD. En ese caso, sí, o sea, no incluye ningún símbolo de entrada, ¿sí? Ok. Las más comunes, ¿verdad? Son de 2 líneas y 16 columnas, ¿sí? Y de nuevo, compatibles con ese controlador. Y hay obviamente, vamos a decir, versiones extendidas de hasta 4 líneas, ¿sí? Y las columnas varían entre 8, 16, algunas 20, 32 y hasta 40 columnas. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, que puedo tener 2 líneas, ¿sí? De desplegados, así como aquí, imagínense, ¿sí? 2 líneas y cada línea 16 columnas. Y cada columna es un símbolo en este caso, ¿verdad? ¿Sí? O sea que en la típica pantalla de 2×16 podría desplegar hasta 32, ¿verdad? Caracteres o símbolos, como quieran llamar, ¿sí? Y si tengo una de 4 líneas y 16 columnas, pues podría desplegar hasta 64, ¿sí? Claro, si tuviera una de 4 y 40, ¿sí? 40 columnas, o sea, 4×40, ¿sí? Podría desplegar hasta 160, ¿sí? Caracteres, ¿verdad? Números o letras, ¿verdad? Claro, por eso llamamos alfanumérico, ¿verdad? ¿Sí? Números o letras. Básicamente, ¿verdad? Estos módulos contienen, o sea, integran, vamos a decir, una pantalla de cristal líquido, la LCD, ¿verdad? Liquid Crystal Display, ¿sí? Más un controlador de multiplexación para las líneas y las columnas, o sea, todo eso viene integrado, a diferencia, ¿verdad?, de la matriz de LED, donde nosotros tenemos que hacer la multiplexación, ¿no? Aquí ya viene, ¿sí? O sea, en la pantallita, y un controlador inteligente que incluye, vamos a ver en el siguiente punto, memoria RAM también, ¿sí? O sea, cada símbolo que yo despliego en la LCD, pues uso los códigos ASCII típicamente, ¿verdad? ¿Sí?
los cuales se almacenan en la memoria RAM del controlador. El controlador también, o sea, ¿sí? Dentro de la pantallita tiene memoria RAM. Entonces cuando yo digo despliegue esto, eso realmente se guarda en una memoria RAM, ¿sí? Que típicamente se llama DDRAM. Es la nomenclatura, que es Data Display RAM. Recuerden que RAM es Random Access Memory, ¿verdad? ¿Sí? La imagen de salida, fíjense bien, es decir, los píxeles que se van a encender y apagar, ¿sí? O sea, eso se produce en base a un generador de símbolos, también integrado en el controlador, ¿sí? O sea, es una tabla implementada en ROM. O sea que estos componentes hasta cierto punto, o sea, tienen cierta complejidad. Memoria RAM, memoria ROM, y vamos a ver que hay otra memoria RAM, ¿sí? De nuevo, ahora cuando veamos la GLSD, tiene más, vamos a decir, más capacidad, más grande, pero la interfaz es más cruda, vamos a decir, ¿sí? No hay, por ejemplo, un generador de símbolos integrado, ¿sí? Yo tengo que implementarlo a puros píxeles, ¿no? Entonces la interfaz es más cruda, pues, en ese sentido. Tienen que programar qué píxeles se van a encender. Exactamente, ¿sí? Entonces por eso esta es la, o sea, vamos a decir, la más fácil o sea, este modelo es el más fácil de utilizar, ¿verdad? Y integrar en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier programa, ¿sí? O en cualquier aplicación, vamos a decir. Fíjense bien que algunos modelos ofrecen la posibilidad de extender el conjunto de símbolos. O sea, yo puedo agregar símbolos, ¿sí? Típicamente anda entre 2 y 8, ¿verdad? ¿Sí? El que vamos a utilizar nosotros creo que tiene hasta 8. ¿Sí? Está en la EasyPic, ¿verdad? Entonces, esto se hace accesando una segunda memoria RAM llamada la CG-RAM, ¿sí? Es Character Generator RAM, ¿sí? Esa es manipulable, o sea, yo puedo decir, al final de estos slides vamos a ver, ¿sí? O sea, cómo yo puedo generar un nuevo símbolo, ¿sí? Ese es el pinout, ¿sí? Común, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De una de estas pantallitas, 14, y ahí está la descripción, ¿verdad? Ground, 5 voltios, el ajuste del contraste, ¿sí? Que típicamente, ¿verdad? Bueno, al menos en la EasyPic trae un potenciómetro donde ustedes controlan el contraste, valga la redundancia. Cabe destacar, ¿verdad?, que si tenemos un pin con PWM en el microcontrolador, yo lo puedo conectar, ¿verdad? ¿Sí? Al pin del contraste y controlar el contraste de manera programática, ¿verdad? En vez de hacerlo de manera manual. ¿Sí? Ok. El siguiente, fíjense bien, dice RS. ¿Sí? Ese es un pin que me sirve para indicarle qué es lo que le voy a mandar a la LCD. ¿Sí? Un 0 significa que le estoy mandando un comando o una instrucción. Y un 1 significa que le estoy mandando datos. ¿Sí? En algunos casos esto también le llaman DI, ¿verdad? Es data o instruction. Ok. Entonces les decía, ¿verdad?, que este pin de RS, algunos le llaman register select, o sea, el registro de datos, el registro de instrucción. Entonces, en algunos casos van a ver ustedes que ese pin también lo llaman como DI, ¿sí? Data o instrucción, ¿sí? El siguiente, fíjense bien, es el pin de lectura o escritura. Un 0 significa que voy a escribir en la LCD, un 1 significa que voy a leer. Es decir, yo puedo leer el contenido, ¿sí?, tanto de la DDRAM como de la CG-RAM, ¿sí? Van a ver ustedes que este pin, ¿sí?, en la EasyPic está conectado a ground. O sea, significa que solo puedo escribir a la LCD. Luego está el pin de enable, la E acá, ¿sí?, que básicamente, sí, ese es el clock, ¿sí? O sea, ese es el que me sirve para decir, para generarle un pulso, ¿verdad?, de high-low, ¿sí?, para que sí, la LCD, o sea, tome los datos que le estoy enviando. Y los siguientes 8, ¿sí?, un puerto paralelo, vamos a decir, ¿sí?, de 8 bits. Cabe destacar que estas LCD pueden funcionar en modo de 4 bits.
No, no necesariamente. ¿Sí? En modo de 4 bits, o sea, solo utilizo los pines de 4 al 7. ¿Sí? Y lo que hago, ¿verdad? Claro, si quiero enviarle un byte a la LCD y el bus es de 4 bits, ¿qué hago? Vía Nibu. Vía Nibu, sí. Así de sencillo, ¿verdad? Sí. Cérrate la puerta, por favor. Sí. Entonces, lo que hacemos es enviar, o sea, partir el byte en dos y hacer dos envíos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de usarlo en modo de 4 bits? ¿Es de 4 bits el nudo? No, es de 8, pero yo lo puedo usar en un modo de 4 bits. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ventaja? Es libera pines. Libera pines, ahora menos pines. ¿Sí? O sea, me sobran, ¿sí? 4 pines. O me ahorro 4 pines, vamos a decir. De la pantalla. No, del todo caso el microcontrolador. Porque si conecto los 8, o sea, necesito 8 pines en el microcontrolador. Y si conecto 4, ¿sí? Pero si entran 4 tendrían que estar como multiplexados a medio, ¿no? No, estos 4 quedan en el aire sin conectar. ¿Sí? O sea, el bit del D0 al D3, ¿sí? En modo de 4 bits, quedan sin conectar. ¿Sí? Por eso decimos, nos ahorramos 4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Okay. El data siempre llega completo al LCD para que lo muestre. Sí, la data siempre es un byte realmente, vamos a decir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces siempre tiene que llegar un byte. Bueno. ¿Sí? Por eso es que tenemos que partir el byte, ¿sí? en dos partes básicamente, ¿verdad? Ok, de acuerdo a los valores del RS y el RW, ¿sí? Hay varias formas de acceder, ¿verdad? A la LCD. Si RS es 0 y RW es 0, ¿sí? Significa, en primer lugar, recuerden, cuando este es 0, este pin es 0, significa que voy a escribir, ¿sí? Y cuando RS es 0, significa que voy a escribir el registro de instrucción. En otras palabras, le voy a enviar una instrucción, pues, a la LCD. ¿Sí? Si RS es 0, recuerden, es instrucción, pero RW es 1, entonces significa que voy a leer de la LCD. ¿Sí? Típicamente, ¿verdad? ¿Sí? Leer el flag de ocupado. ¿Sí? O sea, la LCD nos puede notificar a través de un bit, en este caso el bit 7, ¿verdad? De data, si está ocupada o está desocupada, vamos a decir. ¿Sí? La interfaz que nosotros vamos a seguir no utiliza, ¿verdad? El flag de busy, de ocupado, ¿sí? Sino que simple y sencillamente se basa en delay. ¿Sí? O sea, cada comando, ¿sí? De la LCD, o sea, tiene un delay específico. ¿Sí? ¿Y eso hay que programarlo o ya tiene? O sea, lo que hay que programar es el delay, ¿verdad? Después de enviarle un comando, dice, bueno, este comando, ¿sí? La LCD se tarda 1.64 milisegundos. O sea, debo dar, ¿sí? Un delay de 1. Exactamente. ¿Sí? En vez de estar verificando ese bit. ¿Sí? El problema es que si la LCD, o sea, el controlador, no sé, se traba, vamos a decir, y ese bit, o sea, siempre queda en 1, entonces el microcontrolador también se va a quedar colgado, ¿verdad? Esperando a que la LCD se desocupe. ¿Sí? Ok. Si el RS es 1, son estos dos casos, recuerden, ¿sí? Eso significa que vamos a lidiar con datos, ¿sí? Y que el más interesante para nosotros va a ser 1.0, que es escribir datos del microcontrolador a la LCD. Así es como yo le envío datos a la LCD. ¿Sí? El RS lo pongo en 1 y el RW lo pongo en 0. ¿Sí? Y en caso contrario, ¿verdad? Es leer datos del LCD al microcontrolador. ¿Sí? Yo puedo leer de nuevo la DD-RAM o la CG-RAM. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Aquí están todas las instrucciones básicamente, ¿sí? Que soporta la LCD. ¿Sí? O al menos vamos a decir el conjunto de instrucciones comunes. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense bien, para borrar la pantalla, ¿sí? RS sería en 0, RW en 0, ¿sí? Y tengo que mandar básicamente un 1. ¿Sí? O sea, todos los bits en 0, solo el DB0 en 1. ¿Sí? El último, fíjense, la última columna dice tiempo de ejecución.
1.64 milisegundos. O sea que yo debería, ¿sí?, hacer un delay, vamos a decir, de 1.64 milisegundos antes de enviarle otro comando a la LCD. ¿Sí? Descripción, ¿verdad? Que tal vez no alcanzan a leer el data. Dice, borra la pantalla y envía el cursor al inicio. Eso significa la dirección 0. Recuerde que cada vez que escribimos algo en la LCD, realmente estamos escribiendo, ¿sí?, la DD-RAM, ¿sí?, la Data Display RAM. ¿Sí? Mandar el cursor al inicio, ¿sí? Si se fijan, el último bit no importa, ¿sí? Por eso hay un asterisco acá, ¿sí? El modo de, ¿cómo se llama?, de entrada, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un 1 en DB2, ¿sí? Y luego, vamos a ver en el siguiente slide qué significan estos, ¿sí? IPLKD, básicamente es incrementar o decrementar, básicamente es cómo se va a mover el cursor cada vez que yo escriba algo. Si mando a escribir algo, ¿sí?, y ¿cómo se llama?, y hemos seteado el modo de entrada a incrementar, pues la dirección se incrementa, ¿verdad? Que es lo típico, ¿verdad? ¿Sí? Avanza a la derecha. Exacto, avanzar a la derecha. ¿Sí? Tiene sentido también decir izquierda-derecha, ¿verdad? Aunque realmente ahí es incrementar, decrementar. ¿Sí? Y la S sí va a ser desplazamiento de la pantalla, ¿sí?, cuando se llene, por ejemplo. ¿Sí? El siguiente, o sea, control on-off o activado o desactivado de la pantalla, ¿sí?, de la pantalla y el cursor, fíjense bien, ¿sí? O sea, es un 1 en DB3 y este bit básicamente indica si la pantalla está apagada o encendida, ¿sí? O sea, la D de display ahí. La siguiente, la C, es si el cursor es visible o no visible, ¿sí? Y el último, la B, es de blink, ¿sí? Es si el cursor va a parpadear o no va a parpadear, ¿sí? O sea, un comando, ¿verdad?, de 1, ¿sí?, 1100, ¿sí?, indicaría pantalla encendida, cursor no visible y obviamente blink, ¿sí?, sin hacer blink, o sea, sin parpadear. Claro, si el cursor está invisible, ¿verdad?, no tiene sentido que, digamos, ¿sí?, que el cursor va a estar parpadeando, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente controla el desplazamiento de la, ¿sí?, de la pantalla o el cursor, ¿sí? O sea, si la pantalla se va a desplazar, ¿sí? Cabe destacar que en este caso, ¿verdad?, el contenido, ¿sí?, de la, ¿cómo se llama?, de la DD-RAM permanece intacto, ¿verdad? O sea, yo puedo desplazar el contenido, es como para hacer un scroll, por ejemplo, ¿sí?, en la pantalla, ¿sí?, hacer un texto que esté, ¿cómo se llama?, scrolleando, como dicen, corriendo, desplazándose, ¿sí? Pues para eso me puede servir eso, teniendo en cuenta que el contenido de la DD-RAM se mantiene intacto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un juego realmente en la pantalla. Y el siguiente, ¿verdad?, es el modo de operación. Este es el que nos sirve para decir si vamos a trabajar en modo de 4 bits o 8 bits. ¿Sí? El DL ahí es eso, ¿verdad?, data length. Un 0 ahí significa que vamos a trabajar en modo de 4 bits. ¿Sí? ¿Sabe que está cancelada la clase? Sí. En modo de 4 bits. ¿Sí? La N es el número de líneas. Un 0 significa que es modo de una línea. ¿Sí? La F es el tamaño de los caracteres. Básicamente es de 5 por 8 píxeles y 5 por 10. ¿Sí? Entonces todo eso lo puedo controlar ahí. ¿Sí? Lo siguiente, fíjense bien, establecer la dirección de la CGRAM. Recuerden, CGRAM es Character Generator. ¿Sí? O sea, básicamente ahí es donde digo, bueno, quiero definir un nuevo, ¿sí?, carácter, un nuevo símbolo. Entonces, ¿en qué dirección de la CGRAM lo voy a colocar? ¿Sí? Recuerden que hay entre 2 y 8, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a ver que hay una dirección base, ¿verdad?, para la CGRAM y para la DD-RAM. ¿Sí? El siguiente es establecer la dirección de la DD-RAM. ¿Sí? El siguiente es leer el flag de ocupado, el flag de busy y el contador de dirección.
El siguiente, que lo vamos a utilizar bastante, ¿sí? Escribir a la CG-RAM o a la DD-RAM. ¿Sí? Ese es el que vamos a estar utilizando bastante. ¿Sí? Escribir. Este de leer, básicamente en nuestro caso no lo vamos a estar utilizando. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente tabla qué significa cada uno. ¿Sí? Ahí está lo que les decía. El IPLKD es incrementar o decrementar. O sea, un 0 es decrementar, un 1 es incrementar. ¿Sí? La S de Shift, ¿verdad? Es decir, queremos desplazar el contenido de la pantalla. O sea, un 0 significa no desplazar, un 1 significa que vamos a desplazar. La D, ¿verdad? ¿Sí? Es el display. Un 0 es apagar la pantalla, un 1 es encender la pantalla. ¿Sí? La C de cursor. ¿Cuál es el cursor? Es un cuadro, o sea, el cursor es un cuadrito del... O sea, ajá, exactamente. El que, donde va la siguiente palabra. Exactamente. Letra, el que marca dónde va el siguiente símbolo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? La B, recuerden, era de blink. O sea, un 0 es el parpadeo del cursor desactivado. ¿Sí? Un 1 es el parpadeo activado. Ok. Entonces, igual ahí está el resto. Por ejemplo, la F, si ustedes se acuerdan ahí es de font. El 0 es 5 por 8 y un 1 es 5 por 10. ¿Sí? Típicamente vamos a usar 5 por 8, ¿verdad? ¿Sí? O sea, 5 píxeles de ancho, ¿sí? 8 de alto, el tamaño de cada, o sea, de cada símbolo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hablar ahora de la interfaz de programación de la LCD. ¿Sí? Y este protocolo, ¿verdad? O sea, asumimos, ¿sí?, que estamos usando el modo de 4 bits. ¿Sí? Y en este caso vamos a decir que estoy definiendo, vamos a decir, una función que se llama LCD send command, ¿sí?, para enviarle un comando a la LCD. Entonces fíjense bien, lo primero que hago es, ¿sí?, el E lo pongo en 0 y el RS lo pongo en 0. Entonces recuerden, la clave aquí es esto: RS igual a 0 significa comando. ¿Sí? O sea, le estoy diciendo aquí va un comando. Entonces lo primero que hago es enviar, ¿sí?, en los pines de DB7 a DB4, ¿sí?, el nibble más significativo del comando. ¿Sí? O sea, ahí es donde tengo que agarrar. El comando, recuerden, son 8 bits. ¿Sí? O sea, recuerden la tabla que acabamos de ver. O sea, si solo tengo, ¿sí?, 4 bits en el bus, entonces tengo que partir el comando, ¿sí?, en 2 partes. Pero lo primero que hago es agarro el nibble más significativo, o sea, los 4, ¿sí?, bits más significativos, ¿sí? Y... ¿De la izquierda o de la derecha? Buenos días. ¿Usted no tiene problemas para regresar a su casa? Que si voy a tener problemas. Sí, es que realmente suspendieron las clases. Sí, ustedes días me avisaron, pero ya estaba yo aquí, entonces. ¿Por qué no había entrado? ¿Por qué no? Si es que lo que pasa es que hay un solo mecánico. Te estaba haciendo más largo el video. Ingeniero, pero eso es lo que le estaba preguntando a Alberto. ¿Esos son los bits de la derecha o de la izquierda? Lo más tabla. Serían los de la derecha. Recuerden que siempre leemos desde izquierda a derecha. Entonces, cuando hablan del más significativo, ¿sí?, son los de la derecha. Pero eso no estaban seteados en 0. Casi la No es mayoría. de derecha a izquierda que leemos. La mayoría, pero no todos. Los primeros sí estaban. Sí, pero hay unos que no, ¿verdad? Así que no podemos asumir que siempre van a ser 0. Y de hecho siempre tenemos que enviarlos, aunque sean 0. ¿Y qué cuál es entonces? Se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí, de derecha a izquierda. Y entonces los de la derecha son los más... Menos significativos y los de la izquierda los más significativos. Sí, sí. Entonces fíjense bien, una vez que hago eso, ¿sí?, genero un pulso, o sea, este es un pulso. Sí, un pulso high-low. ¿Sí? Por eso el enable algunos le llaman clock, ¿verdad? ¿Sí? O sea, pongo enable en 1, ¿sí?, luego en 0. ¿Sí? Entre cada pulso, aquí realmente tengo que insertar un delay. ¿Sí? Aproximadamente
mal no recuerdo, 37, 40 microsegundos. Vamos a poner 40. Pero ese Inge también es para lo que estábamos platicando ayer, Inge, del recibimiento de datos, que nosotros con el software hacemos el clock, encendemos y apagamos un pin. Sí, porque aquí yo le estoy enviando datos a la LCD, entonces yo tengo que generarle el pulso. Ok, y una pregunta, Inge, ¿el clock de cuánto tendría que ser más o menos? O sea, Pues, ¿cada cuánto tengo que estar encendiendo, apagando el...? cada vez que yo le quiera enviar datos. ¿Sí? O sea, esa sería la... Y ahí puedes sacar la cuenta, ¿verdad? 40 microsegundos, ¿cuál sería la frecuencia? Para cada vez que hay un off en el clock. Sí. O sea, aquí realmente es cada vez que, fíjense bien, yo le quiero enviar 4 bits, se genera un pulso high-low. ¿Sí? Agarra el primer bit. Y En realidad agarra 4 bits, ¿sí? El bus es paralelo. ¿Sí? el bus es paralelo ahí, Sí. ok. Sería bit por bit. Bit por bit. Sí. Entonces, después, fíjense bien, agarro el needle menos significativo, o sea, el más derecho realmente. ¿Sí? Lo pongo en el bus, vamos a decir, y genero otra vez el pulso. Para que lea el time completo. Exactamente, entonces, otro pulso, high-low. ¿Sí? Y, bueno, aquí sí está el delay de 40 microsegundos igual, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Debería haber un delay de más o menos 40 microsegundos entre, ¿sí? Entre un pulso y otro. Y ahí, ¿verdad? Lo que he hecho es enviarle un comando. Claro, ¿qué comando? Pues cualquiera de los que teníamos ahí en la tabla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Ahora vamos a ver cómo le enviamos un carácter. ¿Sí? De hecho, esa después se convierte en funciones, ¿verdad? En C. Entonces, fíjense bien, lo único que cambia, si ustedes lo analizan, es esto. ¿Sí? Que se están enviando datos a la... Exactamente. RS igual a 1 significa le estoy enviando datos. Y lo hago de la misma manera. Lo parto en 2 nibbles. ¿Sí? Genero 2 pulsos. Un pulso acá. ¿Sí? Otro pulso acá. ¿Sí? Y listo. Realmente el protocolo es bien simple, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera de 8 bits, fíjense bien, no tendría necesidad de hacer la segunda parte. Solo lo haría una vez, pongo los 8 bits, un pulso y listo. ¿Sí? Ahora, Inge, una pregunta. Si solo tenemos, por ejemplo, una salida para enviar esos 8 bits, pero tenemos las 4 entradas de los pines, no podría. Tenemos que tener 4 salidas y 4 entradas, ¿verdad? Para enviar ¿cómo se llama? Los 4 bits. Necesitamos 4 pines, pues, o sea, en este caso. Mínimo, ¿verdad? Sí, mínimo. Pero ahorita Porque el Pero RS, la señal de el donde enable. viene, ¿Cómo? de la señal de donde viene también son otros 4 pines. Pero cuando dice la señal de dónde viene. Por ejemplo, en este caso, la señal viene de la LCD hacia el micro. No, el microcontrolador, porque lo que quiero es desplegar datos en la LCD. Entonces, sí, o sea, quiero desplegar un carácter. Entonces, sí, el microcontrolador toma un dato y se lo envía. Pero ¿Sí? usted ahorita dijo si tenemos 8 bits, se refiere a 8 puertos de 8 pines, microcontrolador. 8 pines, sí. Ok. Si estoy usando 8 pines Entonces no hay necesidad de partirlo, sí, exactamente. ¿Sí? Se vuelve más sencillo todavía, ¿verdad? Pero me Oye, imagino que se hace para poder ahorrarse esos puertos. ahorrarse los pines. Sí. Ajá, ok. ¿Estamos claros ahí? Pues bien, el protocolo es bien sencillo realmente. ¿Sí? Ok. Y esto que está aquí, ¿verdad? Es el protocolo, vamos a decir, para poner a operar la LCD en modo de 4 bits. ¿Sí? Entonces, el detalle es que, como solo tengo 4 pines, fíjense bien, tengo que hacer este preámbulo, le voy a llamar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo primero que hago, bueno, debo esperar más o menos 15 milisegundos, o sea, cuando enciendo, ¿verdad? O sea, enciendo el microcontrolador, antes de enviar cualquier comando, es decir, primera vez, a la LCD debe esperar unos 15 milisegundos. Eso es para
¿sí? Darle chance a la LCD, vamos a decir que se reinicie totalmente. ¿Sí? O sea, la LCD es más lenta en ese sentido, o típicamente es lenta. ¿Sí? Ok, lo que hago a continuación, fíjense bien, es enviar, recuerden que voy a tener 4 pines conectados, es enviar 0011. ¿Sí? Y claro, coloco RS en 0 y RW en 0, ¿verdad? Para decirle que voy a escribir. Fíjense bien que en este caso realmente eso no es ningún comando especial. O sea, esto es, acabo de iniciar la LCD y lo primero que hago es enviarle 0011. ¿Sí? Un delay de 4.1 milisegundos o más, ¿sí? Y le vuelvo a enviar lo mismo. Para asegurar. No, ese es el protocolo, ¿sí? Definido. ¿Cómo se llama? Por quien creó, vamos a decir, el chip en este caso. ¿Sí? Entonces realmente se envía 3 veces. Y la última vez solo se hace un delay de 100 microsegundos. ¿Sí? O sea, con eso usted le está diciendo básicamente, ¿sí? Pero el último es 0010. Ajá, exactamente. ¿Sí? O sea, con eso básicamente usted le está diciendo que va a trabajar en modo o sea, quiere trabajar en modo de 4 bits. ¿Sí? Y que solo tiene 4 pines conectados. ¿Sí? O sea, eso hay que hacerlo cada vez que... Al inicializar la LCD. ¿Sí? Solo para inicializar la LCD. Es decir, piense que acabamos de encender todo, ¿sí? Esa debería ser lo primero que yo le debería enviar. ¿Sí? Entonces, una vez que hago todo ese preámbulo, entonces ya estoy listo para enviarle comando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, era este primer comando. ¿Sí? ¿Cuál era? 0010 NF. Recuerden que este era uno solo, ¿verdad? Aquí lo he partido. Este es 0010, ¿sí? NF, y estos últimos no importa. Es el modo de operación, ¿sí? Entonces, si quiero, ¿verdad? Que siga, que funcione en 4 bits, ¿sí? Hasta este punto, pongo un 0 acá, otro 0 acá. Recuerden, este es el tipo de símbolo, 5×8, 5×10, y como estos no importan, los puedo poner en 0. ¿Sí? Entonces ahí le estoy diciendo básicamente, ¿sí? No sé, confirmando, podríamos decir que vamos a funcionar en modo de 4 bits. ¿Sí? ¿Sí? Ok, el siguiente comando, fíjense bien, o sea, realmente el comando es 0001 DCB. ¿Cuál era ese? Display curso del display. Ah, exactamente, ¿sí? Entonces, si quiero que el display se encienda, pues sería un 1 acá. Si no quiero cursor, 0, 0. ¿Sí? Fíjense bien que estamos ignorando los delays aquí. ¿Sí? Este comando sería... ¿Sí? ¿Cuál era ese? Era el primerito de la... ¿Cómo? Borrar la pantalla. Sí, borrar la pantalla. Tengan en cuenta que después de ejecutar ese comando yo tengo que hacer un delay de 1.64 milisegundos. ¿Sí? Es de los comandos más lentos, ¿verdad? Creo que tiene que borrar toda la DD-RAM, ¿verdad? ¿Sí? Ahí simplemente se puede llamar un delay, como lo hemos estado haciendo, Sí, y ponemos la cantidad, ¿no? Sí, exactamente. Así de sencillo. Se puede 1.64, poner No, delay, no. 1.64. Lo hace en microsegundos. ¿Cuántos microsegundos serían? 640. 1640. ¿Sí? Sí, no puede poner en milisegundos, ¿no? O sea, ahí tiene que ser redondeado. Ok. Sí. Y esto, ¿verdad? Recuerden, esto es si va a incrementar, decrementar. ¿Sí? Incrementar. Bueno, me olvidó cuál era decrementar. ¿Sí? Ese era el O sea, un 1 es incrementar, ¿verdad? Así que, ¿sí? Entonces sería, enviaríamos el comando 0000, ¿sí? 0, 1, y queremos incrementar, ¿sí? Y si no vamos a hacer desplazamiento, es 0. En hexadecimal, ¿verdad? Eso sería 06, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez hecho eso, ¿sí? Estamos listos, ¿verdad? Para enviarle, qué sé yo, caracteres, ¿sí? O más comandos si no quisieran. ¿Sí?
así como vemos ahí esa configuración, así se escribe en C, ingeniero. No, ya vamos a ver cómo escribe. No sé. ¿Sí? Ok. Más sobre las operaciones, ¿verdad? Una vez definido, sí, ¿cómo se llama la función LSD? Send command. ¿Sí? Si le envío este comando 0x01, es borrar la pantalla, ¿verdad? Y no olvidemos el delay, ¿verdad? De 1.64. ¿Sí? Enviar el cursor al inicio, ¿sí? Sería un comando de 0x02. ¿Sí? Con un delay de nuevo de 1.64. ¿Sí? Mover el cursor en la primera línea, ¿sí? O sea, es decir, setear la columna, ¿sí? En la primera, ¿sí? En la primera línea. Y sería, ¿verdad? Send command, ¿sí? Y 0x80 es la dirección base de la DD-RAM. Y esto sería realmente como la columna, ¿sí? Que va de 0 a F. Si estamos asumiendo que son 16 columnas, ¿sí? Y para la segunda línea, ¿verdad? ¿Sí? O sea, siempre la misma dirección base, ¿sí? Pero las columnas van desde 40, ¿sí? Hasta 4F, ¿verdad? ¿Sí? Y así yo puedo ubicar realmente el cursor en, en cualquier posición de la ¿cómo se llama? De la pantalla, ¿sí? E imprimir un valor en esa posición, ¿sí? Entonces eso puede ser, ¿sí? Para eso, básicamente ubicar el cursor. ¿Estamos claros ahí? Ok. Símbolos personalizados, ¿sí? ¿Cómo puedo definir símbolos personalizados? Puedo definir hasta 8 símbolos personalizados, ¿sí? Y creo que está mejor este slide. ¿Sí? Una carita feliz. Una carita feliz. Porque no hay clase. Ok, bien, supongamos que queremos almacenar el gráfico siguiente, ¿sí? O sea, la configuración de puntos en el símbolo número 5. O sea, recuerden que tengo 8 símbolos disponibles, ¿verdad? Desde el 0 al 7. Y quiero crear, ¿sí? O definir mi símbolo, ¿cómo se llama? Número 5 en la LCD. Entonces, lo que yo hago, fíjense bien, ¿sí? Recuerden que la dirección base de la CG-RAM es la 40, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense bien, ¿sí? Hago 5, operación a nivel de bit con 7, básicamente eso es para asegurarse, recuerden, ¿sí? O sea, esta es una operación solo para asegurarse que el valor no pase de 7, ¿verdad? ¿Sí? O sea que aquí resulta 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, corrido, ¿sí? O sea, 3 bits a la izquierda y eso sumado 0x40, ¿sí? O sea, recuerden, 40 va a ser 0, 1, 0, 0, ¿verdad? 0, ¿verdad? 5 va a ser, o sea, esto es 0x40, ¿sí? 5 va a ser igual, si lo ponemos así, ¿verdad? 0, 1, 0, 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, este valor se mueve, ¿sí? 3 bits hacia la izquierda, o sea que esto me va a quedar, ¿sí? O sea, movemos este 1 acá, acá y acá, ¿sí? Me va a quedar 0, 0, 1, 0, 1 y esto me queda en 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo requiere la LCD, vamos a decir, ¿sí? Entonces el valor resultante cuando sumo, ¿verdad? Esto, o sea, más esto, ¿sí? Entonces me va a quedar, ¿sí? Acá, o sea, 0, 1, 1, 0, 1, ¿sí? 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces si partimos esto, ¿verdad?
¿Sí? No sé. El primero es en hexadecimal, ¿verdad? 0x, el primero es 6, el segundo es 8. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo primero que hago, ¿verdad?, es enviarle ese comando a la LCD. ¿Sí? Básicamente le estoy diciendo a la LCD, hey, voy a escribir la CGRAM. ¿Sí? ¿En qué dirección? Va a decir, sí, en la dirección, o en el desplazamiento 5, vamos a decir. ¿Sí? De ahí para allá, fíjense bien, ¿qué es lo que le estoy enviando ahí? Si se fijan, y esto se parece a lo que hablábamos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente esto es, ¿sí? O sea, todos apagados. ¿Sí? Todos en cero. Entonces la primera línea le digo, ok, son todos los píxeles apagados. ¿Sí? En la siguiente línea, fíjense bien, es apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Sí? 0, 1, 0, 1, 0. Ustedes recuerden. Pero ese es un bit, ese que está circulando viene del otro libro, ¿verdad? ¿Cómo? Prácticamente el 10-10 sería el A. Y estamos tomando un bit del otro libro. Sí, realmente lo que estamos haciendo aquí es rellenando, porque recuerden que hay 5, entonces me hacen falta 3 que los relleno con 0, ¿verdad? ¿Sí? En todo, sí, o sea, estos se rellenan con... Sí, con 0. ¿Sí? Entonces, si convierten esto, ¿verdad? Esta línea hexadecimal, pues básicamente es 0A, de 0 el primero, ¿sí? El único que es diferente, ¿verdad? Es en este, que el primero es un 1, ¿sí? ¿Sí? Y el último es un 1, ¿verdad? O sea, este es 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces 0x, 1, 1, el otro es 0xg y 0, 0. Entonces lo que hago es enviar uno por uno, ¿sí? Las líneas, ¿sí? Y una vez que termino, ¿verdad?, vuelvo a establecer la dirección de la DD-RAM, de Data Display RAM. ¿Sí? Y luego, ¿verdad?, una vez que he establecido o he regresado a la Data Display RAM, si yo quiero imprimir ese símbolo en la LCD, simple y sencillamente hago Send Chart y el 5. Ya está guardado. Exactamente, ya se quedó guardado, ¿sí?, con los primeros comandos. No, pero o sea, entendí toda la operación que hizo con los bits y todo, pero no entiendo para qué tenemos que llegar a ese 0x68. Para definir, para decirle que voy a redefinir, ¿sí?, el carácter 5. ¿Sí? Recuerden que en la CGRAM tengo desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 7 símbolos personalizados. ¿Sí? Entonces básicamente le estoy diciendo, hey, yo quiero definir el símbolo 5. ¿Sí? Y tengo 4, sería igual. Solo cambio el 5. Exactamente, sí, Ahí pero todo es lo mismo. en la operación, ¿verdad? Sería 4, sí, el 4 corrido 3 bits, ¿sí? Y sumado con 0x40. Ok, ¿sí? eso es lo que... ¿Sí? Entonces, si fuera el 4, ¿verdad? Pues el valor quedaría 0, 1, ¿sí? Sería 1, 0, 0 y todos los demás es 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor resultaría acá? 0x 60, ¿verdad? ¿Sí? Sería para definir, ¿verdad?, el símbolo 4. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de cómo desplegamos Hola Mundo en la LCD. ¿Sí? Agarramos todo lo que acabamos de, ¿sí?, de definir, ¿sí? Y en primer lugar, ¿verdad?, voy a usar el pin 4 del puerto D como el RS, ¿sí? Y el pin de enable va a ser el 5, ¿verdad?, del puerto D también, ¿sí?
No podemos hacer solamente printf. ¿Cómo? No podemos hacer solamente printf y ponemos Realmente se puede usar printf, al menos en X8, pero siempre hay que definir por lo menos, o sea, cómo imprimo un carácter. ¿Sí? No, pero en esta librería sí existe un comando que ya que al principio solamente, ¿cómo se llama? Seteemos y configuremos la LCD, ¿verdad? Vamos a mandar 4 bits, solo quiero escribir, no quiero que me mande nada. Y después, ¿cómo se llama? Después de esa configuración empezar a escribir y decir printf, tal, delay, o sea, esperar tantos segundos, después clear, ¿verdad? Y escribir otra cosa, estar así. Sí, o sea, de hecho nosotros vamos a utilizar como más adelante una librería, ¿sí? O sea, el punto aquí es que entienda cómo funciona la LCD, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, lo que tenemos aquí es una semi-librería, vamos a decir, de funciones. Ustedes fíjense bien lo que hacemos acá. ¿Sí? Definimos una cadena, ¿verdad? Que dice hola mundo, con un signo de admiración. El puerto de salida, ¿sí? Hago un delay de 50 milisegundos, ¿verdad? Para darle chance a la LCD de que termine de arrancar, vamos a decir. Y luego llamo a esta función que le llamo, ¿sí? init 4-bit LCD, ¿sí? Que básicamente sigue, ¿verdad? El algoritmo que vimos antes. Él lo hace por nosotros todo. El initial es 4-bit LCD. Aquí está la función también, ¿Dónde? ¿sí? Al lado derecho, ¿sí? Pero ya vamos a terminar. Okay. Sí, terminemos con él. Entonces luego lo que hago es un ciclo, ¿verdad? Sí, un ciclo for, o sea, de 0, vamos a decir, hasta el último carácter de la cadena. Y lo que hago es send chart. ¿Sí? O sea, le envío, ¿cómo se llama? Carácter por carácter a la LCD para que lo despliegue. ¿Sí? Una vez la LCD agarra un carácter y que no lo apaga. O sea, No. O sea, pues recuerden que eso queda en la RAM, en la DD-RAM de la pantalla. ¿Sí? Entonces ella se encarga de estar refrescando, vamos a decir, el desplegado. ¿Sí? Ok, el init, fíjense bien lo que tiene. ¿Sí? ¿Sí? Le envío 3 una vez, un clock pulse, esperar 4.1 milisegundos, le vuelvo a enviar 3, clock pulse, ¿sí? Otro delay de 4.1 milisegundos, un poquito más de 4.1 milisegundos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Enviar un 3, ¿sí? Clock pulse y 150 microsegundos, luego enviar 2 y otro clock pulse. ¿Sí? Y esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar, ¿sí? Pueden buscar el del datasheet, ¿verdad? Del HD, ¿sí? 44780 y les va, ¿sí? a hablar de ese protocolo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, entonces ya puedo enviarle comando, ¿sí? Entonces, el primer comando que le envío es, le digo que vamos a trabajar con 4 bits, van a ser 2 líneas y los caracteres son de 5 por 8, ¿verdad? ¿Sí? Y el siguiente, ¿sí? Le digo display on, encender el display, cursor off, blink off. ¿Sí? Ya recuerden es 4 ceros, 1 1 0 0, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente, clear display, pues es básicamente enviar, ¿sí? el comando 0x01 y no olviden el delay, ¿verdad? 1640. Ahí dijo que tenía que ser el micro, ¿no? ¿Cómo? O sea, ahí tenía que ser el micro. Sí, microsegundos. Pues ahí estamos, si sacan la cuenta sería 1.64 milisegundos, ¿verdad? Sí, en este caso. O sea, ¿Por qué es que no me puedo poner el micro? Porque no puedo poner 1.64. ¿Ah? En delay MS, la función delay no puedo ponerle así 1.64. ¿Sí? Se le podría poner todo micro. Sí. ¿En qué momento se le configura esta función en accessory, send todo eso? ¿En qué momento se le configura de que va a ser el port D la salida y no cualquier otro port? Ah, ok, ya vamos a ver esas funciones también. Más adelantito están. ¿Sí? O sea, aquí vamos como, no sé, de atrás hacia adelante. O sea, primero la utilización, después la definición de la función. ¿Sí? Ok, entonces con eso, ¿verdad? Queda inicializada
Y ahí están el resto de las funciones. El clock pulse, ¿sí? Que básicamente, fíjense bien, es poner el pin en high, ¿sí? Y luego low, con su respectivo delay, ¿verdad? ¿Sí? Luego está send command, ¿sí? Send command, recuerden que RS debe ser 0, ¿sí? Y bueno, RW que no lo estamos utilizando porque lo conectamos a ground. Ya vamos a ver el ejemplo ¿sí? ¿Cómo se llama? En ISIS, ¿sí? O sea, está conectado a ground. Entonces lo que hago ahí es donde le estoy diciendo, fíjense bien, o sea, por D, o sea, primero, recuerden que estoy enviando el nibble, este es el nibble más significativo, ¿sí? Realmente el AND aquí, ¿verdad? ¿Sí? Está de más, pues, ¿sí? Básicamente para dejar claro que lo que estamos, ¿sí?, utilizando es el nibble más significativo, por eso hacemos corrimiento, ¿sí?, hacia la derecha, ¿sí? O sea, recuerden que, qué sé yo, si el comando era 0011, ¿sí? Entonces al hacer corrimiento de 4 bits hacia la derecha, recuerden hacer 1, 2, 3, 4. O sea, este 1 termina, ¿sí? O sea, esto va a terminar siendo esto, ¿eh? Y esto se rellena con 0. Entonces todo esto lo asigno al port D, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y un clock pulse. Recuerden que el clock pulse es donde la LCD, o sea, toma los datos, ¿sí?, y los guarda, ¿sí? Y luego envío el nibble más, menos significativo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí sí el AND sí tiene mucho sentido, ¿sí? Y en el send chart, lo único que cambia, fíjense bien, ¿sí?, es que el bit de la posición 4, RS es 4, recuerden, ¿sí?, lo pongo en 1, ¿sí? Ese es lo único que cambia entre send command y send chart, ¿sí? O sea que el pin 4 en ese caso, ¿verdad?, de port D va a quedar en 1 al hacer esa asignación. Luego lo mismo, clock pulse, luego ¿cómo se llama? ¿Sí?, el nibble menos significativo, de la misma manera, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces vamos a ver si podemos ver ¿sí?, el ejemplo, ¿sí? Entonces ahí está, ¿verdad? Tenemos acá ¿sí?, la pantallita. Ahí están los 4, ¿sí?, los 4 pines conectados al RD convenientemente, ¿verdad? RD 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Sí? Y el ground, ¿sí?, no está en sí, se fijan, no están físicamente conectados, pero ahí están los labels, ¿sí? El ground, 5 voltios, el RS, ¿sí?, el write que está conectado a ground, ¿sí?, y luego el enable, ¿sí? Yo creo que este ya tiene el programita, lo corremos, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Y la carita feliz está por ahí, ya les voy a mostrar ¿sí? Ya está. Es lo que se despliega ahí al final. Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí están las mismas funciones, ¿verdad? Obviamente, ahí está el init, ¿sí?, 4-bit LCD, sí, el clock pulse, sí, el send command, send char y el create custom symbol, ¿sí? Así le llamé a la función, que es exactamente lo mismo que estaba en los slides, si ustedes se fijan, ¿sí? Entonces, en el main, la única diferencia, ¿verdad?, es que, ¿sí?, aparte de mandar, voy a desplegar el hola mundo, ¿sí?, llamo a create custom symbol a la función, ¿sí? Y recuerden que esto era para ubicar el cursor, ¿sí? O sea, ahí estoy diciendo 0x80 más 4f, entonces la segunda línea en la última columna, ¿verdad? ¿Sí?
y ahí hago send chart 5, que fue el carácter que yo, ¿sí? O sea, el carácter que yo definí. O sea, no lo de strip D, sino que, ¿cómo sabe la función que por D, qué tiene que hacer? Porque es el que estoy asignando, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? O sea, send chart asigna por D, send command asigna por D, ¿sí? O sea, ahí es donde realmente estoy diciendo, ¿sí? Cuál es el cuerpo de salida. Ok, ¿preguntas? Sobre el for, o sea, al principio cuando dice char, en el mundo, ahí está solo definiendo La cadena, el STR. content. Sí, STR, así se llama la cadena en este caso. ¿Sí? Y para desplegarlo entonces tiene que haber un for siempre. Recuerden que en la LCD, o sea, recibe carácter por carácter, símbolo por símbolo. Yo no le puedo decir tenga toda esta cadena de ¿cuántos símbolos? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No le puedo decir aquí están estos 12 símbolos, muéstralo. No, tengo que agarrar uno por uno y se lo envío. O sea, tomo la H y se lo envío, la O y se lo envío, la L y se lo envío. Realmente es uno por uno se lo estoy enviando. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Qué más? Ok, entonces vamos a cerrar ahí, ¿verdad?